Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a un vídeo más en el que vamos a hacer el cálculo de una estructura a través del programa RFEM del UAL. Esta colección de vídeos tiene como objetivo mostrarle a los usuarios, sobre todo a los estudiantes universitarios en un principio, a cómo realizar los modelos para hacer las comprobaciones de cara a los ejercicios. Por supuesto que vamos a ir avanzando, vamos a ir profundizando y llegando a un nivel de usuario ya más profesional, de manera que se pueda utilizar esta herramienta a nivel laboral. Por supuesto que este programa pueden descargarlo a través de la página web. Tienen un periodo gratuito de 90 días, creo recordar. Voy a dejarles la página web no solamente en la descripción, sino también en una ficha que verán ustedes aparecer en sus pantallas. Ahí hacen clic y van a la página web. Un detalle importante es que los estudiantes universitarios tienen una ventaja, y es que demostrando su matrícula pueden acceder a una licencia gratuita durante toda su etapa universitaria y sin limitaciones en los servicios del programa, lo cual es algo bastante beneficioso para la comunidad universitaria. Yo los animo a que se descarguen esta herramienta y que la aprendan a usar. Sin más dilación, vamos a comenzar con la estructura en cuestión. Vamos a iniciar, como bien dice el título del vídeo, con los casos de carga. Cómo crear casos de carga dentro de nuestros modelos, y para ello vamos a partir de un problema en el que tenemos una estructura formada por unas vigas verticales y por una viga horizontal. Las uniones no son articuladas sino reticuladas, es decir, permiten la transmisión de los momentos flectores, o lo que es lo mismo, no permiten giros relativos entre las vigas. Tenemos las propiedades mecánicas de las vigas, las rigideces axiales a flexión y cortadura o acortante, y el coeficiente de dilatación térmica. Y eso es porque, además de tener las cargas distribuidas a lo largo de esta viga horizontal y de esta vertical, también nos vamos a encontrar con unas cargas térmicas de dos tipologías. Por una parte, una carga térmica uniforme en las vigas verticales o en las barras verticales de 25 Kelvin. Una carga térmica uniforme indica que solamente se van a producir elongaciones dentro de la viga, más no movimientos de curvatura. Sin embargo, en las cargas térmicas que conllevan una variación lineal de temperatura en la viga, entonces ahí sí nos vamos a encontrar con una curvatura, y eso va a ocurrir en esta viga horizontal. Nos vamos a encontrar con una variación lineal de temperatura de 30 Kelvin, suponiendo que esos 30 Kelvin son positivos siempre y cuando la variación de temperatura de la fibra inferior sea superior a la variación de temperatura de la fibra superior. El canto es de 30 centímetros. Para explicarles un poquito más esta última tipología, a pesar de que muchos ya la conocerán, les dejo aquí una ilustración en la que, vista la viga desde su sección, suponiendo que este es el eje X, si la vemos aquí, esta flecha hacia allí es como si pusiésemos la flecha en este sentido, es decir, para que lo vean más claro, sería en este sentido. Entonces nos encontramos con una variación de la temperatura en la fibra superior que es menor a la variación de temperatura en la fibra inferior. A eso nos referimos con la variación lineal de temperatura. Lineal porque podemos ver que es lineal a lo largo del canto, y el canto es esta dimensión de aquí. Ese es el H que vimos en la anterior diapositiva. Muy bien, no siendo más, pasemos directamente entonces con la estructura como tal, y para ello vamos a abrir nuestro programa. Una vez abierto nuestro programa, nos vamos a crear un nuevo modelo, y este nuevo modelo yo le voy a poner un nombre, lo voy a meter dentro de un proyecto. El tipo de modelo será 2D con eje X positivo hacia la derecha y Z en descendente. No vamos a aplicar ninguna norma en este caso y vamos a aceptarlo. Muy bien, se nos carga nuestra
estructura, vamos a forzar la rejilla. Ahora vamos a pasar a ver esa herramienta un poquito más en profundidad y comenzamos a trazar nuestra estructura. Bien, ya tenemos los nudos y como ustedes pueden observar, cuando yo voy pasando el cursor a lo largo de la pantalla, vemos que va dando saltos y no tiene un movimiento fluido. Eso es porque tenemos activada esta función de forzar a rejilla. La rejilla es lo que vemos por detrás, ese sistema de ejes que vemos por detrás. No vemos la pantalla blanca, si la quitamos ahí lo vemos blanco. Y si la activamos podemos ver que se forman cuadrículas y esas cuadrículas nos sirven para orientarnos dentro de ese espacio bidimensional. Pero como ya tenemos los nudos, pues nos puede ser un poco molesto que el puntero del ratón nos fuerce a ir hacia un nudo ya preestablecido. Queremos que tome en cuenta solamente nuestros nudos y para ello podemos quitar esta herramienta de aquí. Vamos a cerrar acá. Y ya vemos cómo si vamos moviendo el cursor ya no se posiciona sobre esos nudos ficticios. Bien, vamos a colocar las líneas geométricas y para colocar las líneas geométricas pues lo hacemos como siempre lo hemos hecho hasta el momento. Yo los animo que si son nuevos en el canal vayan a ver los vídeos anteriores. Y comenzamos entonces con los apoyos. Tenemos 3 apoyos, todos ellos son deslizantes, 2 apoyos deslizantes respecto al eje X, aquí y aquí, ahí los pueden ver. Y luego un apoyo deslizante respecto del eje Z, no lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces lo creamos y lo creamos eliminando la coacción respecto del eje Z, es decir, en este punto sin constante elástica, aceptar, aceptar y lo ponemos aquí. Salimos con Escape y ahora vamos a poner nuestras vigas. Las vigas todas tienen las mismas características, entonces para ingresar la viga vamos a ingresarla a través de rigideces definibles, la rigidez que es lo que nosotros tenemos, y vamos a ingresarla y nos dice el enunciado que tenemos de rigidez a flexión 2 por 10 a la 8 kilonewtons centímetro cuadrado, pero nos damos cuenta que las unidades que nos aparecen son kilonewtons metro cuadrado. Entonces podemos hacer nosotros por factores de conversión en calculadora con nuestra cabeza la conversión de kilonewtons centímetro cuadrado a kilonewtons metro cuadrado, pero para hacer un ejercicio y ver cómo cambiaríamos estas unidades de aquí, vamos a cancelar y vamos a modificar en opciones unidades y decimales. Vamos a irnos a apoyo, rigidez y ortotropía, y aquí en longitudes vamos a cambiar a centímetros. Las fuerzas están en kilonewtons, muy bien. Longitudes para centímetros, los ángulos los dejamos en radianes, de acuerdo. Vamos a aceptar. Y una vez aceptamos, si venimos aquí a ingresar una nueva barra de rigidez definible, nos damos cuenta efectivamente que las unidades ya han cambiado, ya están en kilonewtons centímetro cuadrado. Entonces vamos a rigidez esa flexión e ingresamos el 2 por 10 a la 8 kilonewtons centímetro cuadrado. Con la tecla tabuladora pasamos a la siguiente, rigidez axial que es de 5000 kilonewtons y la rigidez cortante dice que es infinita. Entonces vamos a tomar 2 medidas al respecto. Por una parte vamos a poner aquí un valor elevado de 10 millones por ejemplo, y después vamos a aplicar un coeficiente o un factor multiplicador justo al salir de este cuadro de diálogo. El peso específico lo vamos a dejar en 0.
no queremos contar el peso propio de la estructura para hacer nuestros cálculos. El área de la sección también en cero, no va a jugar ningún papel, pero el coeficiente de dilatación térmica sí va a ser importante porque vamos a contar con cargas térmicas, y en este caso tenemos un coeficiente de dilatación térmico de 1.2 por 10 a la menos 5. Kelvin a la menos 1 o grados a la menos 1. Un grado es un Kelvin. Ancho, vamos a poner aquí por ejemplo 1 milímetro, no va a jugar ningún papel, pero la altura o lo que es el canto, eso sí va a ser importante, y nos dice que es de 30 centímetros, lo que es lo mismo 300 milímetros. Aquí también podemos cambiarlo como en las unidades, pero bueno, es más fácil, 300 milímetros. Vamos a aceptar, y como dijimos, vamos a modificar la rigidez de cortante aplicando aquí un factor multiplicador. En la rigidez a flexión no queremos aplicar un factor multiplicador. La rigidez axial tampoco, porque tenemos los valores que queremos, pero en la rigidez a cortante sí. Entonces vamos a aplicarle aquí por ejemplo 999.999, ¿sí? Por un ejemplo, nos redondea a 1.000.000, creo que aparece aquí. De acuerdo, está bien, lo dejamos así y vamos a aceptar. Y aquí ingresamos entonces las barras. Para ello venimos sencillamente como hemos hecho hasta el momento. Aquí me van apareciendo los ejes locales de las barras, y como podemos observar, los ejes locales se van orientando a medida que las vamos trazando. Supongamos que esta barra queremos que vaya el eje local X, en vez de hacia abajo, que vaya hacia arriba. ¿Cómo la invertimos? Pues venimos a la barra, botón secundario, y venimos a invertir orientación de barra, y ya nos aparece el eje X hacia el otro lado. Supongamos también, vamos a volver otra vez al caso anterior, y supongamos que en vez de que este X nos vaya hacia allí, queremos que el eje X siga así, pero el eje Z apunte hacia arriba. ¿Cómo hacemos? Venimos aquí entonces al botón secundario, no, sino entramos a las propiedades de la barra y nos vamos a general y modificamos el ángulo de la barra por 180, y el eje Z automáticamente nos cambia. Esto tiene su repercusión luego en la muestra de resultados. En los diagramas de resultados nos muestra ya entonces los valores con eje Z positivo hacia arriba y no Z hacia abajo, como los hemos visto hasta el momento. Entonces, pues para no equivocarnos, vamos a volver al caso inicial. De acuerdo. Continuamos entonces con el ingreso de las cargas. Ya tenemos las vigas puestas, ya tenemos todo el trazado. Ahora vamos a tener que ingresar las cargas. Las térmicas por una parte y por otra parte las cargas distribuidas. Pero para ello vamos a quitar antes este sistema de ejes locales y vamos a añadir las cargas. Para añadir un nuevo caso de carga, entonces podemos ir a la tabla 2 de aquí, casos de carga, y aquí ir añadiendo los casos de cargas distintos. Pero yo quiero mostrarles otra herramienta que es aquí arriba. Este botón se activa con el nuevo caso de carga. Venimos aquí y por predeterminado se nos crea un caso de carga que se llama CC1, caso de carga 1, y la descripción del caso de carga se la damos nosotros, pero podemos también tomar alguna opción de esta lista. Nosotros, por ejemplo, vamos a tomar esta opción de sobrecarga de uso, por ejemplo, permanente sobrecarga de uso. Esto es a modo de ejemplo, ya que no estamos aplicando ninguna norma. Esto va a tener su repercusión cuando estemos viendo los casos de carga y combinaciones de carga, que eso será más adelante, aplicados a la norma o aplicados al código técnico, ¿de acuerdo? Vamos al peso propio y lo desactivamos. Esto era lo que tenía que ver con el peso específico de la viga, que también lo habíamos dejado en 0. Lo desactivamos por si acaso, y para resolver correcto dejamos activada la casilla de verificación. Pasamos a crear otro caso de carga, porque aquí es donde vamos a meter las cargas térmicas, y para ello pues tenemos una opción de temperatura sin fuego, lo dejamos activo. Y para resolver vemos también que tenemos unos parámetros de cálculo por si queremos tener
en cuenta otros factores a la hora de realizar nuestros cálculos, pero no me voy a detener en esto en este video para que no se me haga muy largo y vamos a entrar en ello más adelante. El peso propio no tiene sentido tenerlo en cuenta, lo dejamos desactivado y queremos que lo tome para resolver. Seguidamente podríamos añadir combinaciones de carga, pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. De momento esto es suficiente por este vídeo, entonces vamos a darle a aceptar y ya tenemos los dos casos de carga en esta tabla, a pesar de que los metimos a través de esta herramienta, y vamos a añadir las cargas, y para ello podemos venir a la tabla 3, como ustedes ya saben, ir añadiendo aquí las cargas en los nudos, cargas en las barras, en fin, o podemos ir al botón de arriba a nuevo carga en barra. Pero antes de seleccionar este botón me gustaría saber en qué caso de carga estoy, porque en función del caso de carga en el que esté voy a añadir un tipo de carga u otra. Si vemos aquí arriba nos dice el caso de carga en el que nos encontramos ahora mismo. Entonces tenemos esta sobrecarga de uso. Vamos a comenzar con el caso de carga 1, sobrecarga de uso. Y aquí vamos a activar también las cargas para que las podamos ver a medida que las vamos introduciendo. Y vamos a ir añadiendo entonces las fuerzas distribuidas a lo largo de toda la barra. Y las vamos a poner referidas al eje local Z. Vemos entonces que tenemos cargas de 10 kN en sentido positivo en esta barra y en esta barra. Y en esta barra, si le damos clic, automáticamente nos viene en sentido Z positivo de la barra. Es decir, Z positivo del eje de la barra, es decir, hacia la izquierda. Porque el Z de esta barra estaba hacia la izquierda. Vamos a ponerlo. Pero este no era el caso que nosotros nos encontrábamos en el enunciado, por lo que vamos a seleccionar la carga, vemos que está seleccionada y le damos doble clic en el valor y se nos abre este cuadro de diálogo que aquí ya no aparece nueva carga en barra, sino que aparece editar carga en barra. Entonces lo que hagamos nosotros aquí va a editar esa carga seleccionada, le ponemos un menos para que nos vaya en el otro sentido y efectivamente nos cambia. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la temperatura y dentro de la temperatura hacemos la misma operación. Si vemos, al entrar en la temperatura se nos fueron todas las cargas anteriores porque tenemos activada la opción de mostrar cargas. Sin embargo, no vemos ninguna carga. Eso quiere decir que no existen cargas en este caso de carga. Las tenemos en este caso de carga 1. Vamos al caso de carga 2 entonces y vamos a añadir las cargas por temperatura, y para ello venimos aquí a temperatura y vamos a añadir los dos tipos de cargas que tenemos. Por una parte tenemos un calentamiento de la fibra neutra o de la línea central que es de 25 Kelvin, aceptamos y según el enunciado eso pasaba en las barras verticales, es decir, en esta y en esta. Vamos a escape. Añadimos la que nos falta es de una variación de temperatura de 30 Kelvin. Pero entonces esos 30 Kelvin, ¿cómo los toma el problema? Porque para mí los 30 Kelvin positivos era cuando la fibra inferior era más caliente que la superior. Y como podemos observar aquí, el problema toma como positivo cuando las fibras superiores están más calientes que las fibras inferiores, es decir, justo al contrario que yo. Entonces vamos a ponerlo aquí negativo para que nos den los resultados buscados. Aceptar y vamos a seleccionar las vigas horizontales porque nuestro programa nos decía que estaba en las vigas horizontales se producía esa variación de temperatura. Escape. Y ya tenemos los dos casos de carga. Por una parte la sobrecarga de uso 1 y los casos de carga térmica que teníamos en el 2. También podemos cambiar a través de estos botones de aquí. Muy bien. Ahora podemos calcular directamente y para ello podemos sencillamente darle a este botón calcular todo. Nos va a calcular todos los casos de carga o también aquí calcular todo, que es exactamente lo mismo. Y cuando le damos a calcular todo comienzan a realizarse los cálculos y como siempre lo primero que nos aparece es la deformada
la estructura deformada, vamos a iniciar viendo el caso de carga número 1, ¿de acuerdo? Para llevar un orden. Y esta es la deformada de acuerdo a esta configuración de cargas que hemos añadido en el caso de carga 1. Esta es la deformada que vemos aquí. Como vemos, se desplaza este apoyo hacia la derecha. Y si queremos, vamos a quitar las cargas, vamos para no mostrarlas, pero seguimos viendo la deformada. Aquí, como ustedes ya saben, podemos ver los resultados, los esfuerzos internos. Estos son los axiles, cortantes, los momentos. Y lo mismo aplica al caso de carga 2. En el caso de carga 2 podríamos ir a ver los axiles, los cortantes y los momentos. ¿Qué sucedió? No apareció ningún tipo de diagrama. Y eso es porque los movimientos se están produciendo de manera libre. Es decir, todos los desplazamientos que se están produciendo dentro de la estructura por causa de las cargas térmicas no tienen coacciones que les impida llevarse a cabo y por tanto no se generan esfuerzos internos. Sin embargo, como vimos antes, nuestra estructura sí se deforma. Esta es la deformada de nuestra estructura. Y este valor que nos aparece aquí, esto nos aparece en amarillo, entonces no se ve muy claro. Aquí hay una flecha en amarillo, luego cambiaré el color de ese resultado. Vemos que es el punto que más se deforma y son 15.3. Aquí vemos que las unidades están en milímetros, 15.3 milímetros se deforma de manera absoluta. Pero si queremos ver las deformaciones respecto en dirección al eje X, entonces podemos seleccionarlo aquí. Estas son las deformaciones en el eje X y las deformaciones en el eje Z. También tenemos aquí los giros y como ustedes bien saben, podemos ir a cada barra específica. Por ejemplo, vamos a ir al caso de carga 1, vamos a ir a los momentos y vamos a esta carga, la seleccionamos, botón derecho, y si vamos al diagrama de resultados lo podemos ver más en detalle, ¿sí? Y añadir otros diagramas en caso de que queramos ver más detalles de los resultados. Aquí mismo, dentro de esa misma viga que nosotros seleccionamos, también podemos cambiar a los distintos casos de carga sin tener que volver a nuestro modelo. Bien, y eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido el tutorial. Sigo atento a los comentarios que ustedes dejen dentro de los vídeos. Me suelen contactar a través de las redes sociales y yo se lo agradezco, pero les ruego también dejen los comentarios aquí en los vídeos de YouTube para que el resto de personas puedan ver sus preguntas. Les agradezco su visita, denle like si les gustó, compártanlo. Nos veremos en la próxima. Mi nombre es Cristian Patiño y ha sido un honor compartir con ustedes. Que tengan un feliz resto de día.